Hoy vamos a hablar, día pasado estuvimos hablando de meridiano y órgano de vejiga, hoy vamos a hablar sobre meridiano y órgano de estómago. Entonces, estómago, ya todos sabemos, es fundamental para hacer la digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un órgano hueco que está pues por ahí dentro, ¿no? Pero eso no lo vemos normalmente, sino que lo sentimos. Pero ¿qué signos podemos tener para exteriores para comprenderlo y sobre todo también para controlarlo? Entonces, en la inspección de estómago, bueno, tengo que decir que antes recordar sobre todo que en la significación o la relación que tenía con aquel programa de animales, estómago, los ancianos le habían dado el animalito de la gallina, como aquel ave que, dejando de volar o menos capacidad para volar, ya tenía más capacidad para correr, precisamente porque ese meridiano de estómago empezaba en la cabeza y terminaba en los pies, pasando exactamente de estas maneras, de este punto de Yu, que bajaba por el centro del pecho, luego venía por abdomen, por la parte anterior de la pierna, para acabar en el segundo dedo del pie. Este animal, recordamos que era un animal que siempre picoteaba mucho, comía menos de lo que tiraba. Por eso en la industria apícola se llama, ¿no? Pues le suelen cortar el pico para que desperdicie menos comida y así pues haya menos gasto, ¿no? Bueno, también yo les comentaba que un tanto por ciento muy elevado de estos animales, gallinas, solían morir precisamente por cáncer de estómago. Y es que, bueno, amén de su naturaleza, de que tragan muy rápidamente, yo les comentaba lo importante que es para el estómago masticar bien, masticar 100 veces cada cucharadita que nos metemos a la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción, sobre todo para hidrato de carbono, para que vaya ya completamente, baje, desmenuzado ya a ese estómago a través de ese ascensor que era esófago, ¿no? Entonces, y vaya ya bien ese bolo alimenticio, vaya perfectamente machacado, digamos así, bien envuelto en saliva, sobre todo esa tialina, y que muchas veces, según nos decían muchas veces que la digestión empezaba en la cocina. ¿Cuántas veces no hemos entrado por la puerta de casa y hemos olido cualquier cosita, ya nos han empezado a llenar la boca de saliva, ¿no? Y el estómago empezaba ya como a contraerse, ¿no? Y a hacer también su secreción. Entonces era vital para que ese bolo alimenticio bajase y lo recibiese ya esa gastrina y la digestión ya fuese, por supuesto, menos pesada. El estómago trabajase menos, no hubiese tanta sensación. Cuando robamos comida, comemos tan sumamente rápido, pues solemos tragar mucho aire, y ese aire, aparte que es muy molesto, luego nos hacía eructar. Cuando ya tenemos un pequeño dato más, ¿no? Cuando una persona está comiendo y echa así mucho airecito, es que come demasiado deprisa, roba comida, ¿no? Decíamos así. Que muchas veces ese estómago tenía una característica, que tenía pues, dos curvaduras, y en la mayor, arriba del todo, hay una zona muy especial que se llama fondus o cámara de los gases, que antes de eliminarlos por ese esófago y viniese al exterior, ahí se solía acumular mucho gas. Ese gas hacía mucha presión sobre, como una tapadera, ¿no?, que dividía el sistema digestivo de sistema cardiopulmonar, que era ese diafragma, que lo empujaba, y sobre ese diafragma estaba ese pericardio y ese corazón izquierdo, ¿no?, ese ventrículo, que por esa presión muchas veces daba la sensación de
un dolor o un malestar aquí en el lado izquierdo, que con lo que vamos sabiendo ya, pues nos daba la sensación de que nos poníamos muy enfermos del corazón, que nos íbamos a infartar, que nos íbamos a dar una angina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les repetía ya que cuando tengan ustedes estas sensaciones, tampoco hay que fiarse, ir al sitio más adecuado, no fiarnos de que es un gas cuando sea una cosa más importante. Quiero decir que no conviene con esto comer demasiado deprisa precisamente por eso. Bueno, entonces el estómago, ¿qué es lo que nos puede decir? La energía de estómago y su meridiano de estómago. ¿Qué patología o qué signos nos puede dar? Y nosotros debemos preguntar para saber cómo está, sin verlo, podemos evaluar de una forma correcta, digamos así, ¿no? Pues ante todo, pues hacer una inspección, ¿no? Pues sobre todo el paciente o la persona, cómo tiene la boca en cuanto a su amplitud, ¿no? Entonces, a su amplitud, pues una boca grande significa que tiene un estómago constitucionalmente grande, fuerte. Por supuesto, el brillo, un color amarillento con el brillo, o bueno, que tenga brillo o que sea el color más mate. Cuanto más brillo tiene, más fuerte está. Con un color mate ya, aunque esté grande, está flojito, digamos así, ¿no? Es importante el haber sido diagnosticado anteriormente de patología concreta de órganos de estómago, ¿no? Como antecedentes de ulcus o gastritis, etcétera, ¿no? Ese dolor impreciso, no a punta de dedo, como sería más de una patología ulcerosa, ese dolor impreciso, que no lo podemos señalar con la punta del dedo, de la zona de epigastria, de esta zona, ¿no? Síntomas de acidez, después de las comidas, al ratito de las comidas, de acidez o de ardor, esa acidez y luego ese ardor que sube hacia arriba por ese ascensor, digamos así, que es esófago, quizá muchas veces por ese reflujo gastroesofágico, como sensación de quemazón. ¿Cómo hace la digestión? Pues si son pesadas, lentas, si tiene hinchazón tras las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo les vuelvo a repetir, y espero que no sea demasiado pesado para ustedes, en la importancia y en lo cómodo que es para su salud y para su economía también, el masticar bien la comida. Es que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esa alimentación ya que ha sido también elaborada y machacada en la boca, ya llega más preparada al estómago y sobre todo no ha tragado gas, el estómago ha de trabajar muchísimo menos y ya no va a estar tantísimo tiempo en el estómago, no va a producir muchas de las veces ese estómago en anzuelo, cuya curvatura mayor se ha descolgado mucho, de tal manera que siempre en el fondo queda como un pozo de esa comida que puede estar días y días, y que muchas veces nos produce ese malestar, muchas veces esos reflujos, ese mal aliento, esa halitosis que viene precisamente de esa profundidad de ese estómago, ¿no? Hay que preguntar sobre meteorismo, sobre gases, precisamente, ese mal olor y mal sabor de boca, sobre todo de un componente pastoso, dulzón digo porque estómago y bazo iban con ese sabor dulce, amargo iba con corazón o intestino, ácido iba con hígado, vesícula biliar, picante iba con intestino grueso y pulmón, y creo que me queda salado, que iba con la pareja de riñón y vejiga. Digo esto para ir recordando cosas, ¿no? Es menester preguntar cómo prefiere las comidas frías o calientes. Otro dato importante es si ha padecido usted la persona que sea, una neuralgia del trigémino, ese dolor tan
incesante, tan malo, tan inoportuno, o también neuralgia del facial u otras neuralgias que se producen por la cara. Entonces eso significa que hay que ir a tocar directamente ese meridiano de estómago. El estómago está aquí, recordemos, ¿no? Pero ese meridiano, esos puntos importantes que hay por la cara. Después, ¿cómo está en ese dolor de las encías? Ese dolor profundo, no en los dientes, en las encías, que son como unos malestares. Luego, ¿cómo están esas encías? Pues si hay piorreas, si hay gingivitis, inflamación de las encías, dolor dentario, sobre todo mandibular, de la mandíbula, no del mandíbula, la parte de abajo. Maxilar correspondería a otro meridiano u a otro órgano, patología me refiero. Ese acné en esa mandíbula también, ¿no? Esos granitos que en la pubertad sobre todo van saliendo. Decíamos un tiempo que eran un acné, unos pintitos negros que solo formaba un microácaro, el Aedes del folículo, Aedes folliculorum, que luego sembraba, dejaba todo ese terreno mal y luego podía anidar cualquier otra bacteria de la piel y daría pues una infección más, unos puntitos ya más amarillos, normalmente de estafilococo, ¿no? Entonces, yo quiero darles este otro punto de vista porque en este tipo de acné o esta neuralgia no es que esté mal ese nervio, o que sea culpa de ese nervio, sino que es por esa falta de energía o esa mala circulación de energía de ese meridiano, porque seguramente ese órgano como tal está manifestando al exterior toda ese tipo de patología. Quiero decir que bueno, en una congregación, aquí veis unas cuantas personas y pues supongo que habrá estos microácaros y habrá estafilococos, tenemos todo el mundo. Es decir, que son bichitos que están pues, en la piel normalmente, ¿no? Pero que ante la baja de defensa o la constitución de una persona, una es capaz de padecer una enfermedad u otra o dar una significación de acuerdo al estado actual de cada una de esas personas. Quiero dar ese otro punto de vista y que quiero y espero que ustedes comprendan, o al menos darle esa otra significación. Si hay herpes labiales frecuentes, boqueras también, ¿no? Sobre todo por la parte más exterior. Un herpes, pues sí, pues también hay herpes tipo 1, tipo 2, pues para todo el mundo. Hay personas que lo padecen y hay personas que no lo padecen. Entonces, directamente preguntar también a cómo estará ese meridiano y ese órgano estómago. Si hay un dolor de cabeza frontal, decíamos en vejiga que era ese dolor de cabeza o mucha posterior, en la nuca, ¿no? Incluso ese dolor puntual en el ángulo interno, este dolor que corresponde a meridiano de estómago es más un dolor aquí en la frente, ¿no? Con muchísima pesadez, casi llegando donde tengo yo los puntos, los dedos, en esta zona. Ya decíamos algún programa que esos dos puntos correspondían a Duyu. Duyu era un punto que se le daba la traducción aproximada de chimenea del estómago, porque hasta ahí es donde llega, en la máxima altura, ¿no? Entonces yo recuerdo, y con esto, ayer cuando marchaba, un pequeño paréntesis, cuando marchaba a casa después de trabajar en la puerta de la consulta, pues me atrapó, digamos así, pues un antiguo conocido que me venía a buscar desesperado porque había tenido un brote de una neuralgia de trigémino. Entonces era tal su desesperación que, bueno, por supuestísimo,
que lo atendí. Entonces ya yo lo vi tan sumamente desesperado que digo, bueno, aquí no podemos hacer muchas cosas. Entonces yo recuerdo que le hice un tratamiento muy rápido, en cuestión de 5 o 6 minutos. Consistió en que, bueno, yo le digo, bueno, quítate un zapato, el calcetín, y empecé a sangrarle algunos puntos de la cabeza y del pie para desbloquear, sacar unas gotitas de sangre, desbloquear precisamente ese meridiano. Luego quemamos un poquito por la mano, esas cosas, ¿no? Y creo que el hombre puede aguantar perfectamente hasta el lunes o el martes, porque ayer era el último día, como por ser viernes. Entonces era así, ¿no? O sea, desbloquear precisamente ese meridiano en sus puntos primeros y últimos, ¿no? Digamos que los últimos pueblos de esa carretera, ¿no? Hay que preguntar también cómo están las piernas. Como esa gallina que corría tenía los miembros inferiores mucho más desarrollados, precisamente por esa característica de gallina, meridiano del estómago. Cómo están de fuertes esas piernas o cómo están de flojas. Preguntar si ha padecido algún tipo de esguince o de luxación, sobre todo en el tobillo. Y ya hacíamos un programa de un estómago en los pies, ¿no? Un esguince, si por aquí, desde Sané, bueno, hasta GG, no es capaz de pasar energía, esto se va a quedar mucho más flojo. Es que pasa justamente por el centro, por la garganta del pie, por la parte más dorsal, y va hasta el ángulo externo ungueal del segundo dedo. Entonces, si esta zona ya no pasa energía, esto se va a quedar completamente, digamos que es la viga central del pie, ¿no? De tal manera que van a preponderar o bien un meridiano o unos meridianos de la parte externa o bien de la interna, de tal manera que, dependiendo mucho cómo esté esa persona, pues podrá tener un esguince, incluso un doble esguince, o bien de la parte externa del tobillo o bien de la parte interna, pero la causa no va a estar en estos meridianos externos o internos, sino precisamente en este meridiano central que es de estómago. Por eso le decíamos aquel programa. Artrosis en esas extremidades inferiores, sobre todo en la rodilla. Esos dolores que vienen sobre todo más, digamos, en la parte superior y más anterior de esa rótula. Y luego un poquito también en la parte externa, más externa, inmediatamente externa de esa rótula. Esos dolores artrósicos de imposibilidad de hacer el movimiento de la rodilla, con este dolor tan específico en algunos puntos de la parte más externa de la rodilla. También hay muchas personas que, pues digamos que esa artrosis de rodilla, la rodilla es grande y está recorrida pues por muchos meridianos. Entonces depende mucho del sitio que duela en relación con el meridiano que es recorrido, ¿no? Y mucha más frecuencia hay, por ejemplo, en ancianos y hombres, el dolor en la parte justamente contralateral, pero en la parte interna. Flojedad en esas piernas, como decíamos antes, ese dolor en la cara plantar, del pie, en la cara dorsal, plantar sería por debajo, en la cara dorsal del pie. Otra pregunta importante: si bosteza con muchísima frecuencia. Y luego, relacionando también lo que algunas veces hemos dicho en cuanto a las estaciones, ¿en qué estación son más frecuentes estos síntomas? Seguramente pues serán en verano, cuando más calor hace y más humedad hace. El estómago está más estimulado, pero también lo perjudican muchísimo más.